salvar. Muy buenos días para todos. El Señor me los bendiga grandemente. Hoy estamos nuevamente para predicar la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermanos, por estar conectados a este medio y por tener ese deseo en sus corazones de buscar más y más de Dios y de oír su palabra a través de la predicación. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ese tema lo he titulado ¿Por qué sufren los justos? Este mensaje puede ser muy útil para aquellos que luchan con pruebas y quebrantos y que no pueden comprender las cosas que les pasan. También para los que se preguntan por qué la enfermedad, por qué el divorcio, por qué el rechazo, por qué el fracaso, por qué la muerte o la tristeza han de llegar a nuestra vida. Y para aquellas personas que dicen, esto no es justo, no me parece justo, ¿por qué Dios ha permitido que me pase esto a mí? Hoy vamos entonces a desarrollar este tema, ¿por qué sufren los justos? Busque su Biblia, póngase cómodo y vamos a comenzar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte. Muy bien, hermanos, vamos a estar entonces en el libro del profeta Habacuc. Libro del profeta Habacuc. Ahí lo encuentra usted en la Biblia. Capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu santa palabra. Tú eres nuestro gran Dios y hacemos bien el estar atento a tu palabra, porque tu palabra nos da vida, nos alienta, nos consuela, nos exhorta, nos cambia y nos transforma. Gracias, Padre, por esta bendición tan grande de poder tener la libertad de predicar el Evangelio y también la bendición, Señor, de este medio de poder llegar a otras personas con el mensaje del Evangelio. Permite que tu palabra una vez más cumpla su propósito en nosotros y que tú seas glorificado en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué sufren los justos? Hay momentos, hermanos, cuando las cosas salen mal, por razones que quizás nosotros nunca iremos a comprender. Proverbios capítulo 25, versículo 2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Isaías 45, 15 dice que verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas a las que Él quiere revelar. Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una madre, así ignoras la obra de Dios. Isaías 58 del 8 al 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios
que los nuestros. Por lo tanto, mis hermanos, con esta enseñanza y esta predicación, no pretendo darle todas las respuestas a sus preguntas, pero por lo menos permita que el Espíritu Santo ministre hoy su corazón y usted pueda encontrar consuelo y fortaleza en la palabra de Dios. ¿Por qué sufren los justos? Los siguientes episodios que voy a leer son casos recogidos de recientes crónicas policiales que nos llevan a preguntarnos, ¿acaso siempre tienen que pagar los justos por los pecadores? La respuesta es no. Escuchemos el primer caso. Alto, buen mozo, de 31 años de edad, cayó, sin embargo, en una profunda depresión. A pesar de ejercer una buena profesión, la de taxidermista en Génova, Italia, había sido incapaz de conquistar a una señorita. Esto llevó a Francesco Grandi a caer en la vorágine de la depresión suicida. Al llegar una noche a su apartamento, abrió la llave del gas. Cuando juzgó que ya había suficiente gas en la habitación, encendió un fósforo. Instantáneamente se produjo una tremenda explosión. Milagrosamente, Francesco quedó vivo, con solo un brazo fracturado. Pero 4 jóvenes que dormían en el apartamento de al lado murieron. Otra vez, comentó Mario Baluzzi, investigador de la policía, justos pagaron por pecadores. Esta frase proverbial, justos pagaron por pecadores, es una frase que al parecer está respaldada por muchos hechos de la vida. Y no solo en los tribunales de justicia, que se absuelva a pecadores y se castiga a inocentes, sino que en la vida diaria puede ocurrir lo mismo. Cosas que suceden que a nosotros no nos parece justo. Sin embargo, vamos a mirar a través del libro del profeta Habacuc por qué sufren los justos. Quizás no alcancemos a desarrollar este tema en una sola predicación, pero voy a tratar de que por lo menos a través del libro del profeta Habacuc podamos comprender qué es lo que quiere Dios que hagamos cuando estamos en medio de los sufrimientos, cuando estamos en medio de las aflicciones. Habacuc, capítulo 1, el versículo 2, nos muestra una queja. Esa queja la podemos ver en la expresión ¿hasta cuándo? Una expresión que la usó también Job, una expresión que la usó también David. Y yo creo que no es una expresión que sea pecado. Es el mismo deseo de los justos poder ver a Dios obrando. Aquí vemos cómo el profeta, en forma de lamentación, él expone la queja al mirar cómo Dios toleraba a los injustos. El profeta Habacuc se resiste a aceptar que Dios utilice a los caldeos o los neobabilónicos para castigar a su propio pueblo Israel. El imperio de los caldeos o el imperio neobabilónico era para los israelitas un símbolo de crueldad, un símbolo de violencia, un símbolo de destrucción. Y el profeta dice: ¿por qué, Señor, tú estás viendo las injusticias, como el impío asedia al justo? ¿Por qué, Señor, tú callas?
¿Hasta cuándo hemos de estar nosotros en esta situación? El profeta hace oír su queja porque le resulta incomprensible el modo de actuar de Dios en el mundo y en la historia. Y desde este punto podríamos nosotros aceptar no como pecado, sino como algo que brota normalmente del corazón de los justos. Unas quejas, unas preguntas, deseando que Dios obre, deseando que Dios hable, y son cosas que suceden a nuestro alrededor que nosotros no comprendemos. Vamos a mirar en el resto del libro cómo es que Dios trata con el profeta Habacuc. Una primera cosa que notamos cuando leemos el libro de Habacuc es que pese a los sufrimientos, pese a la destrucción, a la violencia y a las cosas que él está viendo, él toma una decisión. Y es la decisión de mantenerse ahí en la presencia de Dios. Cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Tendemos a desanimarnos, tendemos a no volver más a leer la Biblia, tendemos a no volvernos a congregar, tendemos muchas veces a no orar y quedamos como en una parálisis espiritual y enojados contra Dios. Habacuc se había quejado y Dios le había respondido. Pero la respuesta que Dios le dio al profeta no fue muy agradable. Note que el versículo 5 del capítulo 1 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. La respuesta que Dios da al profeta no es muy agradable. Y él no comprende cómo Dios va a usar a los caldeos para castigar a Israel. Porque el imperio babilónico toma cautivo a Israel y lo lleva por 70 años en cautiverio. Y frente a estas cosas él se ve impotente, indefenso. Y él considera que Dios debe de hacer algo. Pero mientras Dios hace algo, veamos la actitud del profeta. En primer lugar, él decide mantenerse en la presencia de Dios. El capítulo 2, versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El profeta decide, como un atalaya, estar en su puesto de guardia. Y todos sabemos que un atalaya tiene la función de mirar desde lejos al enemigo y luego hacer sonar la trompeta para avisarle al resto del pueblo. Esto podríamos tomarlo como estar en la presencia de Dios, orando, buscándole, conociéndole. Aun cuando nosotros no entendamos lo que está pasando, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de estar en la presencia de Dios. Debemos estar allí en silencio, aprendiendo a esperar en Dios. Sepa, mi hermano y amigo, que esperar en Dios no es estar de brazos cruzados. Esperar en Dios no significa no hacer nada. Esperar en Dios, como lo vemos aquí, es estar en el puesto de guardia. Es estar allí en la intimidad con el Señor. Es guardar en silencio todas aquellas cosas que están pasando en nuestro corazón y esperar que Dios obra.
Y el mejor lugar para esperar es la misma presencia de Dios. Hay un caso muy parecido a esto que lo vemos en el Salmo 73. Asaf, que es el autor de este salmo, él dice: por poco resbalaron mis pies. ¿Por qué? Porque él comenzó a compararse con los impíos. Él comenzó a compararse con las personas malvadas. Y él comenzó a cuestionar todo lo que él hacía para Dios y lo comparaba con todo lo que los impíos hacían en contra de Dios. Y casi por poquito, hermano, Asaf resbala y cae. Así que la mejor decisión es buscar la presencia de Dios, como hizo Habacuc y como lo hizo también Asaf. Si usted mira el Salmo 73, mire las preguntas que hace este salmista. Versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y observe lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Muy posiblemente nosotros no entendamos lo que le pasa a los justos. Muy posiblemente no tengamos una respuesta concreta, concisa para usted hoy. Pero una cosa que debemos hacer cuando vienen los sufrimientos a los justos es estar en la presencia de Dios. Hay un peligro cuando no lo estamos. Y puede ser que termine la persona cayendo en amargura contra Dios, blasfemando contra Dios, renegando contra Dios. Es mejor estar ahí en la presencia de Dios esperando a que Él obre. Como segunda recomendación que podemos ver del libro de Habacuc es el vivir por la fe. Habacuc 2:4 nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Una expresión que la repite el apóstol Pablo y también el autor del libro de los Hebreos. Mas el justo por la fe vivirá. Es la decisión que toma el profeta. Segunda decisión. Primero, estar en el puesto de guardia. Segundo, en respuesta, Dios le dice que debe vivir por la fe. Esto mismo nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Todos nosotros estamos llamados, aun cuando no entendamos las cosas, a seguir adelante, a seguir creyendo, como Moisés se sostuvo en el desierto viendo al invisible.
como Abraham que salió de Ur de los Caldeos a un lugar que no conocía, y como todos aquellos que esperaban una patria celestial, los héroes de la fe. Usted y yo debemos aprender a vivir por fe. Hebreos 11:6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Usted y yo, mi hermano, debemos tomar esta decisión aun cuando no entendamos todas las cosas. Antes de darle la respuesta de por qué sufren los justos, quiero que adoptemos esta actitud que adoptó el profeta Habacuc. Y luego quizás no alcanzaremos a mirar los puntos porque vamos a desarrollar una enseñanza en serie. Y esté pendiente porque Dios quiere hablarnos a través de estos momentos difíciles. Habacuc entonces dice que se va a llenar de alegría a causa del Señor su Salvador, que le va a alabar aunque no florezca la higuera, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den sus cosechas, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no hayan reses en los establos. Él decide vivir por la fe y esperar la provisión de Dios. Como tercera actitud que el profeta Habacuc toma frente a su queja y en respuesta a la palabra de Dios, es que él espera en silencio a Jehová. Habacuc 2:20 nos dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es bueno esperar en silencio a Jehová. Es bueno estar quieto y conocer que Él es Dios. Es bueno más bien cerrar la boca y esperar que Dios haga. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Note la recomendación que hace el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:26. Y es que esperemos en silencio la salvación de Jehová. Tal vez no comprendamos 100% todo lo que está pasando, pero la actitud que debemos adoptar cuando viene el sufrimiento a los justos es esperar en silencio. Una cuarta actitud es temer a Jehová. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Ahí aparece el temor. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Este temor de Jehová debemos aclarar que no es miedo a Dios, que no es terror. Es un profundo respeto y reverencia que tenemos ante nuestro gran Dios. Es saber que Él tiene el control, que Él es soberano, que Él es todopoderoso y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestro Dios sabe lo que hace. Él es omnisciente, todo lo sabe. Entonces nuestra actitud debe de ser el temor. Lo que oigo acerca de ti, Señor, dice Habacuc, y de todo lo que has hecho, dice, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo.
Sabemos que las manifestaciones o los fenómenos que acompañan esas manifestaciones y victorias del Señor son semejantes a las que ocurrieron en los tiempos del Éxodo. Estamos viviendo tiempos de pestilencia, tiempos de crisis, pero nosotros debemos guardar en nuestro corazón el temor a Dios. Y punto número 5, en cuanto a la actitud que debemos adoptar cuando vienen los sufrimientos, es alégrate en Jehová. Habacuc 3:18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, no son el dolor y el sufrimiento los que causan el mayor daño. Es más bien la confusión, la frustración que nosotros tenemos al no comprender lo que Dios está haciendo. Y esa es la razón por la cual le aconsejo de entrada en este tema que usted adopte la mejor actitud frente a las cosas que estamos viviendo. Les recuerdo, manténgase en la presencia de Dios. Viva por la fe. Guarde silencio en Jehová. Tema a Dios y alégrese en Jehová. Esta es lo mejor que podemos hacer en la experiencia del profeta Habacuc frente a esta pregunta: ¿por qué sufren los justos? Enseguida, hermano, quiero invitarlos a que veamos cómo nuestro Dios pone en perspectiva el sufrimiento y las aflicciones de los justos. La Biblia dice: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas lo librará Jehová. La Biblia dice, boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también en la boca del apóstol Pedro en su primera carta, en los primeros versículos, cuando dice: es necesario que seáis afligidos por diversas pruebas. Entonces pasaremos ahora a explicar por qué razón los justos sufren. Una vez que hemos adoptado esta posición, estaremos listos para recibir de la mejor manera una respuesta de la palabra de Dios a nuestros sufrimientos, una respuesta de la palabra de Dios a nuestras inquietudes. Confiamos en que usted tiene la mente de Cristo. Si ha creído en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo y puede hacer una lectura sabia y sensata de todas las cosas que estamos viviendo, y que va a sacar de debilidad fortaleza, y que Dios va a ser glorificado. Así que les animo, mis hermanos, a que estén muy atentos a estos puntos siguientes. ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene de los sufrimientos? En primer lugar, Dios usa la aflicción como una prueba de nuestra fe. Dios usa el sufrimiento como una prueba de nuestra fe. Esa sería una respuesta al por qué sufren los justos. Porque Dios mismo usa los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas, para que nuestra fe tome fuerza. Esta es una idea que estuve explicando en uno de los servicios de oración. Si usted mira el pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 4, usted va a notar que Dios mismo es el autor del sufrimiento y de las pruebas muchas veces, y los usa con un propósito: es probar nuestra fe. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y el libro de Deuteronomios capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, o mejor desde el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no los mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Dios va a usar el sufrimiento y las aflicciones para probar nuestra fe. También el libro de Santiago, el capítulo 1, nos está hablando de la prueba de nuestra fe, y en este caso el apóstol Santiago nos está diciendo que debemos alegrarnos cuando estemos en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1, versículo 2 y 3. Luego el apóstol Pedro también su primera carta, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces podemos ver a la luz de las Escrituras que Dios usa muchas aflicciones para que usted y yo seamos probados en nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos mucho cuando todo va bien. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos a partir de las mismas adversidades, a partir de los mismos conflictos. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, paciencia, se desarrollan mejor cuando estamos en una situación opuesta. Es decir, para nosotros poder aprender a amar como Dios nos ama, Dios nos va a rodear de personas que no son tan fáciles de amar. Para nosotros aprender a ser pacientes, Dios nos va a poner en circunstancias en las que tengamos que ser probados con la paciencia. Para que nosotros aprendamos a depender de Dios, Dios nos va a permitir situaciones en las que no tengamos nada. De ahí que está esta siguiente premisa: usted no conocerá que Dios es su proveedor a menos que le falte algo. Usted no sabrá que Dios es su salvador a menos que reconozca que usted está perdido. Usted no sabrá que Dios es su sanador a menos que usted esté enfermo. ¿Por qué? Porque crecemos a partir de nuestras debilidades. Crecemos a partir de los conflictos, y Dios va a usar todos esos conflictos para probar nuestra fe. En el pasaje que leímos de Éxodo 16:4, ahí está la prueba que Dios le puso a Israel. Ellos necesitaban alimento, y ellos, cuando les llegó el alimento, querían acaparar para mañana, para el siguiente día, y así sucesivamente. Cosa que estamos viendo hoy en esta crisis del coronavirus. Muchas personas se han llenado de temor y van a los supermercados y quieren acaparar, y todas estas cosas suceden porque las personas creen que va a faltar el alimento. Pero en la palabra de Dios nosotros tenemos que creer que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, que no debemos afanarnos por el día de mañana qué comeremos o qué vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. No nos preocupemos por el día de mañana. El pueblo de Israel quería guardar alimentos para el día de mañana y asegurarse, y esa era una muestra de que ellos querían depender de ellos mismos. Pero Dios quería probar su corazón para ver si ellos creían en la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis queridos hermanos, conocemos también la historia de nuestro patriarca Abraham.
cuando él fue probado en su fe. De ahí que él es el padre de la fe. Cuando él estaba más apegado a su hijo, cuando él quizás había visto el cumplimiento parcial de esa promesa que Dios le había hecho, es cuando Dios prueba su fe. Y así podemos verlo nosotros. ¿Por qué sufren los justos? Porque Dios muchas veces prueba nuestra fe en medio de las aflicciones, en medio de los sufrimientos. En segundo lugar, Dios usa los sufrimientos, las aflicciones, para que usted y yo podamos reconocer el poder de Dios. Si usted mira 2 Corintios capítulo 12, ahí tenemos al apóstol Pablo, un hombre que había tenido muchas experiencias espirituales. Un hombre que había llegado hasta el tercer cielo, que había oído cosas inefables que no le es permitido al hombre escuchar. Ahí tenemos al apóstol Pablo, ese súper, hiper, mega espiritual. El hombre que podía enorgullecerse de todas las revelaciones que Dios le había dado. Pero Dios permitió que el apóstol Pablo fuera atormentado por un mensajero de Satanás, por un demonio. El apóstol Pablo mismo lo reconoce. Capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y note la conclusión a la que llega el apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien es mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Y aquí tenemos la segunda respuesta de por qué Dios permite los sufrimientos, las aflicciones. Aunque quisiéramos que Dios las quitara y desesperadamente ayunamos y oramos para que Dios las quite, déjeme decirle una buena respuesta: Dios no las va a quitar. Dios quiere que usted se humille en medio de su debilidad, que usted reconozca el orgullo, que usted reconozca la dependencia de usted mismo, de lo que tiene, de lo que sabe, de lo que hace. Mira lo que dice Jeremías con respecto a esto. Dice: no se alabe el valiente su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el fuerte en la batalla. Dice: mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Mi querido hermano, por más que usted ore pidiéndole a Dios que le quite la aflicción, pidiéndole a Dios que le quite el sufrimiento, más bien sométase a la voluntad de Dios. Espere que Dios sea glorificado en esas cosas, porque cuando usted reconoce su debilidad, entonces es cuando el poder de Dios se perfecciona en usted. Dios usa las aflicciones, Dios usa los sufrimientos para que podamos reconocer ese poder. ¿Por qué es que Dios permitió que se levantaran esos falsos maestros en la iglesia de Corintio? ¿Por qué es que Dios permitió que se dieran casos de inmoralidad incluso en la misma iglesia de Corintio? ¿Por qué Dios hacía sufrir a Pablo a través de esta iglesia? Y la respuesta es porque Pablo era un hombre que quizás podría llegarse a enorgullecerse, a ser altivo, a ser prepotente. Y Dios quiso afligirlo a través de este mensajero de Satanás. De ahí que nosotros, cuando hemos sido personas tratadas por Dios, podemos ayudar a otras personas y podemos comprender a otras personas.
debemos decirle a Dios: dame más de lo que sea necesario, Señor, para que yo me humille, para que yo reconozca que solo tú eres Dios, que solo tú eres perfecto. Así que Dios permite esto para que nosotros reconozcamos su poder. Si usted regresa unos versículos atrás, el 4, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, 2 Corintios 4, 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Gloria a Dios, porque su poder se perfecciona en nosotros. En tercer lugar, hermanos, quiero decirle que cuando Dios permite los sufrimientos, cuando Dios permite las pruebas, cuando Dios permite las aflicciones, es cuando nosotros de verdad vamos a saber en quién hemos creído. Es cuando, en tercer lugar, nosotros vamos a revelar en quién hemos creído y a quién es el que amamos. Usted y yo tendremos que sacrificar lo que más amamos por Dios. Recuerde que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y yo alabo a Dios por todos los sufrimientos, por todas las pruebas, porque es a través de ellas que nosotros podemos enfocarnos en lo más importante. Es a través de ella que nosotros podemos decidir qué es lo que más importa en la vida. Y quizás sea esa la prueba más difícil. Cuando nosotros estamos apegados a las cosas materiales de este mundo. Cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Dios envía y permite las aflicciones para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta cuáles son las cosas que están ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Eso lo podemos verificar en Génesis capítulo 22. Una historia muy conocida, la historia de Abraham y de Isaac. Ustedes saben que cuando Abraham tenía ya 100 años, le nació su hijo Isaac como una respuesta a la promesa de Dios. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le dijo que le daría un hijo. Tardaron 25 años para que esa promesa se hiciera una realidad. Ahora usted puede imaginarse la alegría de este señor, de este patriarca. La alegría después de tantos años, habiendo perdido toda la esperanza de tener un hijo, él creyó en esperanza contra esperanza que Dios lo cumpliría. Ahora podemos decir que este niño tiene quizás unos 12 o 13 años cuando le viene la prueba más difícil a Abraham. Dios quería saber si Abraham realmente lo tenía a él en primer lugar. Dios quería saber si Abraham realmente lo amaba a él más que a Isaac. Esto es a lo que yo llamo sacrifica tu Isaac. Tu Isaac puede ser las cosas a las que tú estás más apegada.
pueden ser tus hijos, pueden ser cosas materiales, puede ser tu trabajo, pero estas cosas Dios las utiliza para que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Estas cosas, estos sufrimientos van a revelar cuánto tú amas a Dios y cuál es la prioridad en tu vida. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 33, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así que Dios nos está alejando de las cosas terrenales para que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dios quiere que le demos prioridad a Él. Y yo alabo al Señor por todas estas cosas, porque están haciendo que su pueblo ponga su mirada en las cosas de arriba. El capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y de ahí en adelante el apóstol dice qué cosas debemos hacer morir. Y luego termina diciendo cómo debemos nosotros conducirnos como hijos de Dios. En el versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, así es como Dios quiere que vivamos, en amor, en unidad. Y una de las cosas que a mí me alegra de todo este proceso que estamos viviendo es que se ha podido conocer el amor que hay entre nosotros. Yo sé que muchos de ustedes extrañan la iglesia, la congregación, a sus pastores, pero nosotros también como pastores les extrañamos a ustedes. Y son a través de estas aflicciones cuando descubrimos quiénes son los que verdaderamente nos aman y a quiénes son las personas que nosotros verdaderamente amamos. Son a través de los sufrimientos y las aflicciones cuando se forma en nosotros el carácter de Cristo. Son las aflicciones y los sufrimientos cuando nosotros verdaderamente aprendemos a desarrollar una vida piadosa, una vida como le agrada a Dios. Es así como Dios quiere que nosotros siempre estemos, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto es una vida piadosa. Es necesario que nosotros se nos reactivara otra vez esa fe y esa confianza en Dios. Mi querido hermano, para cerrar este sermón, recuerde esto: Dios permite las aflicciones para que tu fe sea probada. Dios permite las aflicciones para que tú puedas confiar en su poder. Dios permite las aflicciones para que tú pongas su mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué sufren los justos? Mi querido hermanos, voy a terminar con estos 3 puntos y luego continuaremos. En primer lugar, porque Dios prueba tu fe. Dios permite el sufrimiento para que el poder de Dios sea perfeccionado en tu vida. Y Dios permite el sufrimiento para que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que el Señor te bendiga y te dé ánimo para seguir adelante. Señor Jesús, te doy gracias por el propósito que tienes con nosotros. Tu palabra dice: para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ni aun la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te ruego, Dios mío, que cada hermano esté persuadido de esto y que sepa sacar el mejor provecho de esta situación.
Señor, que se pueda desarrollar el carácter de Cristo en cada creyente. Que se cumpla el propósito, Señor, tuyo, de que estemos en un mismo espíritu, unidos, soportándonos unos a otros, y que desarrollemos una vida piadosa como tu palabra lo demanda, para ser ejemplos a otras personas. Y que en medio de las pruebas, Señor, de nuestra fe, nosotros aprendamos a depender de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias y te alabo, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, les amamos mucho y que la paz del Señor sea con todos ustedes.